Terminamos este discipulado, discípulos sanos. Tiene la presentación, ¿verdad, Marco? Vale, te la he pasado, que a veces se me olvida. Discípulos sanos, iglesia sana. Este discipulado ha ido mucho de sanidad interior, ¿no? De sanidad de nuestra alma, de sanidad de nuestras emociones. Entonces, el título de hoy es Una iglesia emocionalmente sana. Una iglesia emocionalmente sana. Este es el broche de oro. Queremos ser una iglesia emocionalmente sana. Y para ser una iglesia emocionalmente sana, tenemos que ser emocionalmente sanos. ¿Quién es la iglesia? Nosotros, ¿verdad? Tenemos que estar emocionalmente sanos. Entonces, en la historia de la iglesia, la historia de la iglesia no ha sido siempre una línea recta, ¿no? Sino que ha sido una travesía llena de momentos en los que Dios, estoy hablando de la historia de la iglesia universal, no de esta iglesia, que también, ¿verdad? Hemos tenido momentos de todo. Pero la historia de la iglesia no ha sido una línea recta, sino una travesía llena de momentos en los que Dios mismo, en momentos muy específicos, ha intervenido para reformar, para purificar la iglesia. Hay momentos donde ha habido reformas muy, muy importantes. Quizá la más importante es la de Lutero, ¿verdad? La reforma, purificar también a la iglesia o reorientar al pueblo de Dios hacia el propósito eterno que Dios tiene con su iglesia. Cada reforma, desde los días de los profetas, también en el Antiguo Testamento, hasta los grandes despertares espirituales que ha habido ya en la iglesia, han tenido siempre un mismo propósito. El propósito de restaurar lo que se había perdido y devolver el corazón del pueblo hacia Dios. Siempre que hay restauración, siempre que hay reforma, es eso, es restaurar lo que se pierde muchas veces, es ese volver a las sendas antiguas y volver el corazón del pueblo porque se desvió a Dios, volver el corazón hacia Dios. Entonces, en diferentes épocas el Señor ha levantado voces que confrontaron quizá las estructuras construidas hasta ese momento, quizá estructuras rígidas o cosas que no sirven, como tradiciones humanas y formas vacías de fe. Y no ha sido fácil, ¿verdad? No ha sido fácil. Cada reforma removió cimientos, desató resistencia. Siempre lo nuevo nos produce miedo, nos produce resistencia. Y expuso también las profundidades del corazón de las personas que formaban parte de la iglesia. Pero detrás de cada sacudida, Dios estaba preparando una iglesia siempre más pura, una iglesia más madura y, por supuesto, una iglesia que se asemeje mucho más a Cristo. Entonces hoy, amados, estamos viviendo, para mí, y con esto que Dios nos está hablando a nivel personal como iglesia, creo que estamos viviendo una nueva reforma, una pequeña reforma dentro de nuestra iglesia, la importancia de ser discípulos sanos emocionalmente, sanos en nuestra alma. O sea, no se trata de una reforma doctrinal, porque la doctrina es la misma, ¿verdad, Juan? No estamos cambiando doctrina, sino se trata no de una reforma doctrinal, porque la palabra de Dios permanece firme y eterna, sino de una reforma del alma, de nuestra alma. El Espíritu Santo está haciendo una obra profunda. A veces parece que una obra invisible a los ojos, pero que es poderosa en cuanto a su fruto. Está formando una iglesia y quiere formar una iglesia emocionalmente sana, espiritualmente profunda y una iglesia que tenga relaciones auténticas, relaciones transformadoras. Entonces, Dios nos está llamando a mirar debajo de la superficie, debajo de aquello que muchas veces mostramos, debajo de la personalidad, ¿no? La personalidad no es el carácter, ni es tampoco el temperamento. El temperamento es algo que heredamos. Todos nacemos con un tipo de temperamento y lo heredamos normalmente de nuestros abuelos. El carácter es eso que se forma en base a dónde has vivido, dónde has nacido, cómo ha sido tu crianza. Entonces tienes un carácter. Y luego está la personalidad. La personalidad es lo que nosotros mostramos a los demás. Entonces ahí es donde, quizá en eso, es donde
siempre nos quedamos en la superficie y no mostramos lo de dentro. ¿Os acordáis del ejemplo cuando Dios nos habló con el ejemplo del iceberg, verdad? Que solamente muestra un 10% y el 90% está bajo la superficie. Así somos nosotros, ¿no? Entonces ya no basta, es como que Dios nos está enseñando que no basta solamente con una fe de apariencia, sino con que seamos un ministerio que podamos sanarlo de dentro para también lucir bien por fuera, ¿verdad? Porque esos ministerios aparentemente exitosos por fuera, pero que están desgastados por dentro, tienen los días contados hoy día. Entonces, el Señor está sanando raíces. No solamente está podando ramas, sino que está sanando raíces. Está tratando con las heridas que nunca quizá yo he estado hablando con muchos de vosotros y también en Huerca Lovera con este discipulado. Y es una experiencia de verdad hermosa lo que estoy viviendo porque el Señor está sacando esas raíces y está sanando heridas que nunca se habían hablado. Emociones que muchas han estado reprimidas por años, máscaras incluso que se han levantado y están siendo rotas y están siendo sanadas por Dios, poco a poco. Y las relaciones quizá también que se fracturaron dentro del cuerpo de Cristo están siendo restauradas. Por eso, si queremos un futuro con fruto, un futuro duradero, tenemos que redefinir el discipulado. También nuestro liderazgo, y ahí entro yo, por supuesto, y vosotros, porque vosotros también sois líderes. Tú eres líder de tu hogar. Cada uno de nosotros ejercemos un liderazgo. Entonces, tenemos que redefinir nuestro liderazgo y, por supuesto, redefinir nuestra comunidad, o sea, nuestra comunidad, nuestra comunión en unidad. ¿Desde dónde? Desde una salud emocional y espiritual. Entonces, no podemos seguir formando, y yo me niego a esto, formando creyentes que saben mucho de la Biblia, pero que saben poco de su propio corazón, que no se conocen, no conocen sus debilidades, no conocen sus heridas. Tampoco formar líderes que ministran a otros y están descuidando su interior. El Espíritu Santo está diciéndonos de alguna manera a la iglesia, yo lo siento así, quiero sanar tu raíz para que tu fruto sea un fruto que permanezca. Esta no es una moda que me ha dado a mí, esto quiero que lo recibas, iglesia, como parte de lo que Dios nos está ministrando. Esto no es algo terapéutico, ni una corriente moderna. Esto es que Dios quiere sanar nuestro interior. Es una obra del Espíritu que busca restaurar en nosotros la imagen de Cristo en toda su plenitud. Una vida donde madurez espiritual y salud emocional caminan de la mano. Eso es lo que Dios quiere. Que haya madurez espiritual y salud emocional. ¿Amén? Ahora quiero que veamos 4 puntos hoy muy rápido. Dicho esto, a modo de introducción. El primero es que el futuro de la iglesia está en la transformación, no en la expansión. Muchas veces pensamos que el futuro de la iglesia es que la iglesia se expanda. Pero el futuro de la iglesia no está en la expansión, está en la transformación. Dice Zacarías 4:6, no por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vivimos en una época en la que muchos miden el éxito dentro de la iglesia por el número de asistentes, por cuántos asistentes van a la iglesia, o por cuántos seguidores tenemos en redes sociales, o por la magnitud de los eventos que organizamos. Pero Dios no se impresiona con multitudes. Dios se impresiona con vidas transformadas. O sea, el cielo no aplaude los templos llenos si los corazones siguen vacíos. Él está más empeñado en eso, en trabajar. De nada sirve una iglesia llena de personas con corazones vacíos. El Señor está más interesado en la profundidad de nuestra transformación que en la amplitud de nuestra influencia. ¿Por qué? Porque Él sabe que si no estamos sanos por dentro, la influencia va a venir sola. Toda expansión que no nace de una raíz sana termina siendo simplemente una ilusión, algo como fuegos artificiales. O sea, Jesús jamás dijo,
id y haced multitudes. ¿Qué dijo? Id y haced ¿qué? Él no dijo, id y hagan multitudes. No, él dijo, id y haced discípulos. Hay en Mateo 28, versículo 19. Entonces, el discipulado real, el genuino, es un proceso de transformación, no de multiplicación vacía, sino de transformación. Lo que Zacarías, que hemos leído ahí 4:6, nos está recordando es que la verdadera obra no depende de la fuerza, ni de las artimañas, ni de la imaginación humana, ni de las estrategias terrenales, sino que depende del Espíritu Santo. O sea, es el Espíritu Santo quien transforma los corazones. Es el Espíritu Santo quien sana las emociones heridas. Es el Espíritu Santo quien restaura las relaciones rotas dentro de la iglesia. Es el Espíritu Santo quien levanta un liderazgo quebrantado y fiel. Es la obra del Espíritu Santo. Entonces, esto no se trata de que nos inventemos aquí cosas o que nos inventemos historias para, como he dicho antes, no, evangelizar. Venga, 5 tips para evangelizar. No. Tenemos que ser dependientes del Espíritu Santo. Dios no lleva, por ejemplo, cuando pensamos en que la iglesia se haga grande, en que la iglesia se llene, en que se tire, es que este local se quede vacío. ¿Todos queréis eso? Yo sí. Te confieso que quiero eso. Pero ¿sabes qué? Y esto es algo que yo tengo grabado a fuego. Dios no va a llevar a nuevos convertidos a un lugar donde no pueden crecer bien. No va a llevar a nuevos convertidos a un lugar donde no hay almas sanas. ¿Por qué? Porque un agricultor no planta semillas en un terreno que está cansado, fatigado. Recuerdo a mi abuelo que era agricultor. Siempre había que dejar barbecho porque había momentos que tú no podías plantar la semilla porque el terreno estaba enfermo. Entonces, un agricultor no va a plantar la semilla si el terreno está enfermo. Igual, de la misma manera, Dios no va a confiar nuevos creyentes ni nuevas almas, ni las va a introducir en un lugar donde hay un ambiente donde no hay salud espiritual, donde no hay salud emocional, donde van a ser dañados. Entonces, si el terreno de la iglesia está lleno de orgullo, está lleno de competencia, está lleno de apariencias, el crecimiento va a ser un crecimiento superficial. Pero cuando el suelo está bien humedecido, ¿verdad? Cuando está blando, cuando no hay dureza, cuando no hay orgullo, cuando está reblandecido por la humildad, por la verdad, por el amor, la semilla florece abundantemente. Peter Scaresso, autor de Una iglesia emocionalmente sana, un libro que he leído y es extraordinario, dice, la salud emocional y la madurez espiritual son inseparables. No puedes ser espiritualmente maduro y emocionalmente inmaduro. O sea, y esa es la raíz del asunto. No necesitamos iglesias más grandes. Lo que necesitamos es almas más sanas. Que eso va a dar como consecuencia iglesias más grandes. No necesitamos más actividades, sino a veces lo que necesitamos es ser más auténticos. No necesitamos tanto ruido, lo que necesitamos es profundidad. ¿Amén? Piensa, por ejemplo, en una planta hermosa en su exterior, pero cuyas raíces están enfermas. Tú la ves hermosa, pero sus raíces han enfermado. Quizá puede mantener ese verdor por un tiempo, pero si su raíz está enferma, ¿qué va a pasar? Se va a marchitar. Y sabes, lo mismo sucede con la iglesia, que quizá puede aparentar éxito sin transformación interior. Las luces pueden brillar, ¿verdad? La música puede sonar, los programas pueden parecer muy llamativos, pero sin sanidad interna la raíz se pudre lentamente y la iglesia se enferma. Jesús lo modeló con mucha claridad. Porque Jesús, en su forma y en su ministerio, en su forma de hacer ministerio, cuando estuvo en la tierra, Él jamás buscó multitudes. Él buscó discípulos. Él no buscó fama, Él buscó fruto. Cuando las masas, fijaos, porque cuando las masas lo seguían después de hacer el milagro de los panes y los peces, Él se dio la vuelta y les habló de cargar una cruz. Ahí en Juan 6:66
se da la vuelta y dice, el que no cargue su cruz no es digno de mí, el que no muera, el que no deje padre, madre. ¿Y qué pasó? Que muchos de los que iban con Jesús, porque habían visto el milagro de los panes y los peces, se fueron. Porque Jesús siempre prioriza la transformación interior antes que la expansión. Porque sabe que expansión sin transformación es defunción. A.W. Tozer lo dijo así, dice, un cristianismo que no transforma el corazón no puede salvar el alma. El fruto de la iglesia, de nuestra iglesia, no está en crecer hacia afuera, sino en crecer hacia adentro. Porque eso va a repercutir en crecer hacia afuera. Cuando el corazón se transforma, la expansión que todos anhelamos llega por consecuencia. Llega sin esfuerzo. Ni siquiera tienes que esforzarte. Porque si somos una iglesia sana en nuestras emociones, sana en nuestra alma, va a venir el crecimiento. Eso es algo que atrae, porque cuando hay salud emocional, el crecimiento es natural. Cuando hay verdad, la presencia de Dios atrae a los demás. Es como que Dios dice, ¿dónde voy a poner mis recién nacidos? ¿Dónde voy a poner a mis recién nacidos? Oh, aquí, en este ambiente donde yo quiero. Entonces es el Espíritu Santo quien trae a la gente. Es el Espíritu Santo quien nos pone a la gente. Es el Espíritu Santo quien trae en tu trabajo a la gente que tiene que oír el Evangelio. ¿Entendéis? El Señor, eso es como un imán. O sea, el Señor dice, vamos a ver, tengo a un hijo mío que está siempre luchando con su pecado recurrente, que está siempre con sus ansiedades, con su falta de dominio propio, con sus carencias porque fue dañado en la... Y entonces, ¿tú crees que el Señor le va a traer a uno para evangelizar? No, si va a salir peor. No, pero en cambio, si ve por ejemplo, a un Selvin que está sano en su alma, que está lleno del Espíritu Santo, que está bien, dice el Señor, este que está mal, se lo llevo a Selvin. Se lo pongo al lado. ¿Entendéis? Entonces, Dios no bendice lo que crece mal. Porque lo enfermo no crece. ¿Qué le pasa? Cuando un niño no crece, ¿por qué? Porque tiene un problema. Está enfermo. Por eso el Señor, a través de este discipulado que hemos implementado en la iglesia, está llamándonos a una cirugía del alma. No a un simple maquillaje espiritual o externo, sino a una cirugía del alma. Está intentando limpiar las raíces, sanando nuestras emociones. Está intentando restaurar la comunión también entre los hermanos. ¿Para qué? Para que su presencia vuelva a ser el centro. Él no quiere que estemos mal entre nosotros, que estemos con rencillas, que estemos con problemas sin solucionar, que estemos con cosas sin hablar. Él quiere sanar, Él quiere sacar todo eso para sanar el alma. Y tenemos que ser empáticos, tenemos que ser capaces de escuchar lo que no queremos escuchar. Y tenemos que ser capaces también de perdonar y ser perdonados también. Por supuesto, amén. Él quiere limpiar todo eso. Nuestra meta no es tener una iglesia grande, sino tener una iglesia sana. Y cuando estemos sanos, vamos a ser inevitablemente fructíferos. Vamos a dar fruto. El segundo punto de los 4. Dios está levantando una generación de líderes sanos desde adentro. Yo, permíteme que en este punto me predique a mí mismo, ¿vale? Porque yo soy líder. Tú también. Pero me voy a predicar. ¿Me permite o no? Hay una palabra desafiante para todos nosotros, los líderes, ¿verdad, Ramón? Y es esta que dice Jeremías 3:15. Daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. O sea, Dios no quiere levantar superhéroes espirituales. Él quiere levantar pastores según su corazón. Y tú, en tu casa, también eres pastor de tu casa. No tienes que ser un superhéroe, tienes que ser alguien que lidera con el corazón de Dios. En esta generación el Espíritu Santo está cambiando el paradigma del liderazgo, porque hemos visto modelos de liderazgo con anterioridad que parecían superhombres, ¿verdad? Pero yo creo que ahora mismo ese liderazgo, la generación que tenemos que ministrar ahora, no funciona. Porque el liderazgo que funciona ahora es un liderazgo que es capaz de identificarse con los problemas de la gente. Yo recuerdo en la iglesia
que yo veía a mi pastor y me iba para el otro lado porque me creía que tenía rayos X en los ojos. O sea, me daba miedo mi pastor. Y además él se enorgullecía de dar miedo, con lo cual daba más miedo todavía. Un día estoy ministrando a un joven y se orinó encima. Digo, oye, mira, qué bien. Eso dice mucho de ti. No, yo creo que ese liderazgo no es ni siquiera creo que para ese momento de la historia fuera el adecuado tampoco, porque no es el liderazgo de Jesús. ¿Tú te imaginas a Jesús ministrando a alguien y la gente orinándose encima? No. Porque para ser líder no basta con tener dones. No basta con ser carismático, tener habilidades comunicativas. Lo que Dios está buscando en mí como vuestro líder y en vosotros, porque vuelvo a decir, vosotros también ejercéis liderazgo, Él está buscando hombres y mujeres que lideren desde la salud interior, desde un corazón trabajado, un corazón procesado, un corazón rendido a Dios. Y para eso el Señor nos tiene que quebrantar. Esta semana me escribía un joven, no voy a decir quién es, por supuesto, pero es que quiero ser fidedigno a lo que me escribió, ¿no? A ver, lo tengo por aquí. Está hablándome y me dice, yo quiero ser grande. Algo así me dice, ¿no? ¿Tú estarías dispuesto a escucharme? Quiero sanar mi corazón porque yo quiero ser grande. Digo, si quieres ser grande, prepárate. ¿Por qué quieres ser grande? O sea, si quieres ser grande, el grande en el reino es el pequeño, es el que sirve. Entonces, Dios busca eso, hombres y mujeres que lideren. Digo, pues si quieres ser grande, vas a tener que ser muy quebrantado. Porque la iglesia no necesita líderes que aparenten perfección, sino líderes que reflejan transformación. Necesitamos pastores que huelan a oveja, que sepan amar sin condiciones, que sepan llorar con los que lloran, que sepan reír con los que ríen, que sepan corregir con firmeza y con ternura, que sepan escuchar sin juzgar también y que sepan ayudar y corregir. Líderes que no solo prediquen el evangelio, sino que lo vivan en su trato diario, en su matrimonio, en su familia, en sus relaciones con sus hijos. Hola. Esto vive el Señor en cuya presencia estamos, que esto es lo que yo anhelo vivir. Y sé que fallo muchas veces, pero es lo que tenemos que anhelar. Dice Henry Nouwen, el líder del futuro será aquel que tenga el coraje de explorar su propia herida y convertirla en una fuente de sanidad para otros. Qué hermoso. Eso es exactamente lo que el Señor está haciendo hoy. Él está en ese trabajo porque hay un liderazgo dentro de la iglesia que está herido y que ha ministrado muchos años desde su herida. Y el Señor está trayendo esto, no solamente nosotros nos está hablando de esto, sino que yo veo y observo y escucho que Dios está hablando mucho al liderazgo, intentando sanar a los líderes, porque una iglesia nunca será más sana que el corazón de sus líderes. Y en una casa igual, tus hijos nunca serán más sanos que el padre o que la madre, porque somos líderes de nuestros hogares. O sea, si yo estoy mal como padre, cabeza de familia, mi casa igual. O sea, una iglesia nunca va a ser más sana, una casa nunca va a ser más sana que los cabezas. Por ejemplo, si como pastor yo viviera agotado, vivo herido o desconectado emocionalmente, esa atmósfera se transmite, incluso sin palabras. Pero cuando un líder ha sido transformado por dentro y transmite vida, transmite seguridad en lo que está haciendo y transmite esperanza donde quiera que va
y transmite el amor de Dios, aleluya. De eso se trata. El liderazgo que Dios está formando no se mide por la cantidad de seguidores, sino por la calidad del fruto. No se trata de cuántos te escuchan, sino de cuántos pueden decir, por su ejemplo conocí a Cristo. ¡Wow! ¿Te imaginas? Qué hermoso, ¿verdad? Que digan nuestros hijos, por el ejemplo de mi padre conocí a Cristo. No por sus palabras, sino por su ejemplo conocí a Cristo. Amén. Dice Jeremías 3:15, que es lo que hemos leído. O sea, Jeremías 3:15 nos muestra el corazón de Dios. Él promete levantar pastores según su corazón. Eso implica que el modelo de liderazgo del cielo nace del corazón, no de la plataforma, no de aquí, no del púlpito, sino nace del corazón, del corazón. El corazón del pastor conforme a Dios. Es un corazón que no busca ser reconocido, que no busca aplauso, que no busca nada de eso, sino que lo que busca es almas. Y que esas almas sean restauradas y que esas almas se conecten con Dios. O sea, un pastor o un líder conforme, y en casa igual. No debemos buscar ser admirados, sino ser fieles. No movernos por una agenda, sino movernos por la guía del Espíritu Santo en nuestra vida. Quizá un pastor puede subir a un púlpito con un mensaje bien preparado, pero si su corazón está lleno de enojo, de orgullo, de heridas sin resolver, esas emociones se transmiten. A mí me ha pasado. No me importa decirlo. Ha habido momentos que yo he subido con un buen mensaje, pero mi corazón está dañado. ¿Sabes? Hace tiempo ya que no me subo. Si yo estoy mal, prefiero no subirme, que predique otro. Lo digo con toda humildad. Es mi verdad, esta es mi verdad. Si yo tengo que subir aquí a ministrarte la palabra y mi corazón no está bien, o estoy con enojo, con orgullo. Hace tiempo, hermanos, os lo confieso, de verdad, estamos en la presencia del Señor, que yo ya no me enojo. Mi mujer es testigo de esto, que yo ya no me enfado. Yo a veces me entristezco, pero no me enfado. De verdad, que no me enfado. Yo no estoy enfadado nunca. Estoy lleno de gozo del Señor, porque esto no se trata de mí, se trata de Él, de vosotros que sois sus hijos. Y yo soy simplemente un compañero vuestro del camino, que tengo la responsabilidad de lideraros y daré cuentas a Dios de lo que no os diga y de lo que os diga. Pero yo soy feliz, yo tengo lo mejor. Tengo a Cristo y tengo a esta mujer. Y tengo a esos hijos. O sea, no necesito más. Y si alguna vez me ves que te estoy exhortando es porque te amo y porque quiero que crezca y quiero ver a la iglesia florecer y quiero ver tu alma libre. A la par que tengo que cuidar mi propia alma. ¿Entendéis, verdad? Entonces, tenemos que ser quebrantados. Cuando tú eres quebrantado ya depende totalmente de Dios. Porque en el quebrantamiento Dios trata con tus emociones, trata con tu carácter. Entonces, cuando tú eres quebrantado ya no necesitas muchas palabras, sino que tu vida habla también. Por eso las palabras tienen poder, pero tienen poder cuando salen de un corazón restaurado. ¿Entiendes, verdad? Y yo sé que muchos sabéis parte de mi historia, pero quiero que entendáis que yo he sido un hombre muy orgulloso, muy cabezón, muy contumaz, pendenciero, peleante, competitivo, mujeriego. Todo lo peor que te puedas imaginar era Josué Perona. Y sabes, Dios no lo tuvo fácil conmigo. Dios tuvo que quebrantarme y sigue quebrantándome. Y yo he aprendido que la mejor manera de vivir delante de Dios es ese quebrantamiento. ¿Por qué? Porque en cuanto no nos quebramos, aparece lo que no tiene que aparecer en nuestra vida. Y Dios me lo tuvo que quitar todo y no me quitó la vida porque me dejó el hilo de la vida, ¿no? Como le dijo a Job, le dice a Satanás, solamente puedes hacerle lo que quieras, dice Dios a Satanás. A Job le puedes hacer lo que quieras, pero el hilo de la vida. Eso es lo único. Perdí mi empresa, perdí mi dignidad, perdí mi reputación, perdí todo. Pero la vida, dijo el Señor, no, hasta aquí.
Pero para quebrar todo ese orgullo, para preparar a un líder, a alguien que pueda liderar, y eso pasa igual en nuestros hogares, hermanos. Dios tiene que quebrantarnos. Hermanos, si cuando se levanta un líder en la iglesia que no ha sido quebrantado enseguida, un desastre. Por eso en Ministerio a los Pies del Rey, dicen, es que el Ministerio a los Pies del Rey para llegar a ser pastor es que no veas. Es que no veas, porque yo he visto gente, ¡ay, qué bien predica ese, qué bien canta, qué bien... No, es que tienes que morir, es que tienes que quebrantarte, es que tienes que pasar por lo más bajo, es que tienes que ser quebrantado, porque si no eres quebrantado no puedes ministrar a Dios. Ten en cuenta eso, hermano. Y escúchame, y hemos fallado como ministerio y hemos levantado a hombres que no han sido quebrantados y han salido ranas. Y todos sabéis, los más viejos del lugar sabéis, porque lleváis aquí muchos años y sabéis la historia de este ministerio y sabéis cosas que han pasado. Porque para servir al Señor hay que estar quebrantado. No hay espacio para orgullo. John Stott dijo esto: el liderazgo cristiano es más una cuestión de carácter que de carisma. Peter Escarcero dice, el alma del líder es el alma de la iglesia. Si el líder está enfermo, la iglesia también está enferma. Por eso Dios está levantando una nueva generación de líderes. Yo lo veo en la iglesia, gracias a Dios. Y escúchame, tú tienes que ser una persona inteligente y saber en el ministerio que estás. Tenemos muchos defectos. Los pastores a los pies del rey tenemos muchísimos defectos. Somos hombres imperfectos, con muchos defectos. Pero tienes que ser inteligente y observar si hay quebrantamiento. Yo veo a mi pastor Juan Carlos y veo un hombre quebrantado. Veo al pastor Benjamín y veo un hombre quebrantado. Quebrado por todos lados. Porque eso es lo importante. Y veo a los otros pastores igual y veo sus testimonios, sus vidas y digo, son hombres que caminan en quebrantamiento. Y es como tenemos que caminar, porque si no enseguida... Entonces tú tienes que saber. El otro día hablaba con una familia, ¿no?, que está en otra iglesia y me decía, es que el pastor... Y yo digo, wow. Porque no todos los lugares es así. Entonces Dios quiere levantar una nueva generación de líderes que ya no huyen de su interior, intentando tapar su interior con un montón de fachada, sino aquellos que se rinden a la obra del Espíritu Santo. Líderes que no esconden su vulnerabilidad, sino que la transforman en un testimonio de gracia para que otros puedan ser edificados. El mundo está cansado. El mundo, cuando digo el mundo en general, el mundo, digo en la política y en todo, el mundo está cansado de líderes que quieren impresionar. Y en la iglesia menos, porque el cielo busca líderes que impacten a las personas, pero por su autenticidad. Porque el liderazgo sano no nace de la ausencia de heridas, nace del poder de Dios obrando en medio de esas heridas. Y cuando los líderes son sanos, las iglesias florecen. Así que tú tienes que orar mucho por mí y yo por ti. Amén. Y yo oro por ti porque, vuelvo a repetir, tú tienes un liderazgo en tu hogar. Si tú te dejas pastorear por Dios, el rebañito que tienes va a encontrar descanso en ti. Y cuando el liderazgo brota del corazón de Cristo, la comunidad se convierte en una familia donde todos pueden crecer, donde todos pueden ser sanos, donde todos pueden servir. Amén. Y yo creo que Dios está cumpliendo esa promesa de Jeremías. Él está levantando pastores según su corazón, aleluya. No pastores más fuertes, sino más transformados. No pastores más guapos y más visibles y más televisivos y más, no sé, redes sociales y todo eso, sino más obedientes al Espíritu. No pastores dominantes que quieren dominar y ejercer dominio sobre otros, sino pastores que sirven desde la humildad. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Amén. Fuera ya recuerdo, he visto tantas cosas, tantos años en la iglesia. Recuerdo un pastor que hasta tenía totalmente coaccionada la iglesia. Que nacía un hijo y le decía, no, le tenéis que poner este nombre, porque yo soy aquí el oráculo de Dios. Pero
bueno, ¿esto eso qué es? Ese control y esa historia. Y profetizando, tú te casas con este y tú te casas con la otra. Hermanos, por favor. Dice, pero ¿cómo me voy a casar con esta si yo estoy casado en Colombia? Que he venido solo de visita, está mi mujer esperándome. No, es que pasó así. Se ve que el oráculo hoy está... Charles Spurgeon dijo, Dios nunca hizo a un hombre grande hasta que primero lo quebrantó profundamente. Qué gran verdad esta. Y esa es la marca del liderazgo que va a triunfar en los últimos tiempos. Porque el quebrantamiento produce autoridad. La sanidad del alma produce discernimiento también. Y el amor produce un fruto que es eterno. ¿Amén? Ahora, el tercer punto importante, ya hemos hablado de la parte del liderazgo y cómo Dios quiere levantar un liderazgo así. Yo quiero ser un líder así. ¿Y tú? Quebrantado, un líder así. Ese es mi anhelo, mi oración. Y que el Señor me tire un rayo desde el cielo si me salgo de ahí. Amén. O que me quite en medio. La iglesia del futuro va a ser una familia espiritual sanadora. Eso es lo que yo quiero para este lugar. Que seamos una familia espiritual sanadora. Que seamos un hospital del alma. Amén. Un sanatorio del alma. Dice Juan 17:21, son palabras de Jesús en su oración sumo sacerdotal. Dice, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. El sueño de Jesús para su iglesia no era una organización perfecta, sino una familia unida. Una familia unida y sanadora. En esa oración sumo sacerdotal de Jesús de Juan 17, el Señor no pidió templos más grandes, ni templos más bonitos, ni programas más eficientes, ni estructuras modernas. No, Él pidió unidad, pidió relación y pidió corazones conectados con el Padre y con el Hijo, con el Espíritu Santo. Entonces, esa es la visión de Dios para el futuro. Una iglesia que se parezca más a una familia que a una empresa. Que se parezca más a un hogar que a un evento. Que se parezca más a un hospital del alma que a un club religioso. Amén. Porque el mundo no necesita iglesias que compitan entre ellas para ver quién tiene las mejores redes sociales. Lo que el mundo necesita son comunidades que sanen el alma. No necesita discursos elocuentes. Lo que necesita es abrazos. Abrazos abiertos y sinceros, abrazos sinceros. No necesita doctrinas frías e inalcanzables. Necesita un evangelio práctico que pueda aplicar en su vida y que transforme los corazones y sane el alma. Amén. El Señor necesita corazones encendidos por amor a Cristo. Gloria a Dios. Dice Dietrich Bonhoeffer, dice, la comunidad cristiana no es un ideal que debamos realizar. Es un regalo de Dios que debemos recibir con gratitud. Wow. Y ese regalo se manifiesta cuando nosotros aprendemos a ser una familia espiritual donde cada miembro puede decir, aquí puedo ser yo. Yo puedo ser Pablo aquí. No tengo que estar fingiendo, puedo ser yo. Puedo ser yo mismo y aún incluso con mis carencias, con mi vulnerabilidad que a veces manifiesto, soy amado. Aunque no seas muy listo. ¿Entendéis lo que digo? Mira, ojalá. Es que el liberador, cuando yo veo la iglesia como mi familia, hace tiempo que así la visualizo. Porque cuando tú no ves la iglesia como tu familia, tú dices, a ese no le hablo. Ese paso ya, ¿entiendes? Pero cuando tú la ves como tu familia, tú entiendes que es tu familia. Porque tú te puedes pelear con tu hermano, te puedes pelear con tu madre. Yo veo a mis hijos pelearse todos los días 3 veces. Pero ¿qué pasa? Que en cuanto están 2 días uno lejos del otro, dices, pues echo de menos al hermano. Pues, es que, ¿y cómo estará el hermano? Somos una familia. O sea,
tú eres mi familia, hermano. Y falla, y yo fallo, pero es que eres mi familia. Es que no te puedo dar de lado. No puedo decir, bah, me canso de ti. No. No te puedes cansar de tu marido, Sonia, cuando te cases. Porque es tu familia. O sea, además, es que Dios me ha puesto aquí, me ha puesto con vosotros por algo. Si no me hubiera puesto en Zambia. No, o no sé, en Kanmanchú. No, me ha puesto aquí en Águilas contigo, Mauricio. Y te tengo que aguantar y tú me tienes que aguantar a mí porque soy tu familia. Y yo te tengo que hacer mejor a ti y tú me tienes que hacer mejor a mí porque hierro con hierro se aguza. Y los hermanos lijas son necesarios. Esos que te lijan y te cepillan. Pero somos familia. Amén. Es un regalo, como dice Dietrich Bonhoeffer. Es un regalo de Dios que debemos recibir con gratitud. Gracias, Señor, por mis hermanos. ¡Aleluya! Dale un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Además, escúchame, os doy libertad para ser vosotros mismos. Elizabeth dice que no quiere. Yo no puedo ser yo misma. Sí. ¿Por qué? Porque todos estamos en un proceso. Se acabó eso de la vieja escuela, años 90, cuando yo veía a mi pastor y como se me ponían aquí, me decía, ¿cómo estás? Estoy en victoria, estoy bien. Pero estaba hecho polvo. No. La iglesia no será perfecta, ¿sabes por qué? Porque estás tú en ella. Y yo. No, la iglesia jamás va a ser perfecta, pero sí puede ser saludable. ¿Entendéis? O sea, la perfección no es el llamado, la sanidad sí es el llamado. Y si queremos aparentar perfección, jamás vamos a ser sanados. Entonces, si fomentamos un espíritu de que todo tiene que ser perfecto, de que tiene que haber perfección, pues la gente se va a retrotraer y no va a ser sanada. Tenemos que ser una comunidad sanadora. Y una comunidad sanadora no significa no tener heridas. Significa mostrar nuestras cicatrices. Esas que Cristo ya tocó con su mano sanadora y sanó. Amén. Henry Nouwen dijo, somos sanadores heridos. Nuestras propias heridas nos capacitan para sanar a otros. Esa es la iglesia que el Señor está levantando y quiere levantar. Una familia donde las cicatrices no se esconden, sino que se convierten en testimonio de su poder redentor para edificar a otros. Donde los que antes estaban rotos, hoy sirven como instrumentos de consuelo para otros que atraviesan sus propios valles. Amén. Jesús no edificó su iglesia sobre los más fuertes. ¿A qué no? Sino sobre hombres restaurados, pecadores, cobradores de tributos. Sobre eso edificó Jesús su iglesia. No sobre los más potentados, sino hubiera llegado en ese momento y hubiera formado su iglesia pues con Herodes, con Poncio Pilato, ¿no? No, él no fue a los más fuertes, sino a los restaurados, a un Pedro que le negó 3 veces, pero que fue restaurado por su amor, por su gracia, y luego fue comisionado para fortalecer a los demás. Así también el Señor quiere que cada uno de nosotros seamos restaurados y nos convirtamos en un canal de sanidad para otros. Piensa en una familia donde alguien se enferma. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando se pone malita tu hija? ¿Pablo? ¿O qué nos pasa a nosotros cuando se pone malo alguno de nuestros hijos? ¿O se pone malo la mamá? ¿O se pone malo el papá? ¿Qué pasa? ¿Que los demás lo rechazan? ¿Que lo meten en una habitación? Ahí? No. ¿Qué hacen los demás? Lo cuidan, lo alimentan, lo acompañan. Esa es la imagen de la iglesia que Dios desea, una familia que no juzga a los heridos, sino que los abraza y los levanta y los sana. La verdadera iglesia no es la que tiene los mejores cultos, sino la que tiene el corazón de Cristo. Una iglesia donde los solitarios encuentran hogar, una iglesia donde los que sufren hallan consuelo, donde el liderazgo moldea integridad, tanto emocional como espiritual. Amén. Dice Philip Yancey, estoy terminando,
La iglesia es el único lugar en la tierra donde se nos invita a venir tal como somos, pero no a quedarnos tal como estamos. Buenísimo, ¿verdad? Eso resume el llamado, una familia que recibe, una familia que sana y una familia que transforma. Ahora, ser una familia espiritualmente sanadora significa esto, mira, aprender a escuchar sin condenar, corregir con amor y no con juicio, llorar con los que lloran y celebrar con los que vencen, ser pacientes con los procesos de los demás, sabiendo que todos estamos siendo formados por el mismo Dios. ¿Amén? Échale una foto y póntelo ahí en el frigo. Esa es la iglesia que Dios quiere levantar. Esa es la iglesia del futuro. La iglesia del futuro no va a ser conocida por luces, sino por una luz interior. Amén. No será famosa por los eventos, sino por su testimonio. Y no atraerá por estrategias humanas, sino por la presencia sanadora del Espíritu Santo que fluye entre nosotros, entre sus miembros. Y el Señor está haciendo de su iglesia una familia espiritual. Amén. Una comunidad que muestra las cicatrices de Cristo, no para presumir, sino para recordar al mundo que la gracia de Dios sigue teniendo poder. Dice Rick Warren, Dios nunca desperdicia un dolor. Él usará tu herida más profunda para ministrar a otros si se la entregas a Él. Así es la iglesia del futuro, una familia donde los débiles encuentran fuerza. Aleluya. Ahora, cuarto, el cambio comienza hoy. ¿Cuándo? Hoy. ¿Y con quién? Conmigo. Contigo. Dime a mí, contigo. Claro. El cambio comienza hoy contigo. Dice Hebreos 3, versículo 15, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¡Wow! O sea, toda reforma espiritual comienza en lo más íntimo. El corazón de una persona que decide obedecer a Dios. Ahí comienza. Antes de que Dios transforme una iglesia, transforma un corazón. Antes de que Dios sane una comunidad, sana a un individuo que dice, Señor, empieza por mí. Gypsy, no era gitano, pero se llamaba Gypsy. Gypsy en mí fue un evangelista del siglo XIX y cuando le preguntaron cómo comenzar un avivamiento, fíjate lo que respondió. ¿Queréis un avivamiento? Mira lo que respondió Gypsy en mí. Dice, ve a tu habitación, cierra la puerta, dibuja un círculo en el suelo y arrodíllate dentro de ese círculo. Luego ora al Señor y di, Señor, aviva todo lo que está dentro de este círculo. Cuando eso ocurra, el avivamiento habrá comenzado. ¡Wow! Ese es el llamado de Dios hoy. No esperar. Escucha, y termino con esto, es muy importante porque muchas veces tenemos esta posición y nos pasa a todos. A mí también, como pastor. El llamado de Dios es no esperar a que la iglesia cambie, a que cambie el sistema, a que cambie mi pastor, a que cambien los líderes. No, sino tenemos que asumir responsabilidad personal de vivir la transformación que nosotros queremos ver. O sea, yo no puedo exigir que Juan cambie si yo no cambio. Entonces, la reforma del alma comienza con una decisión individual. Esto tenemos que decidirlo cada uno de nosotros. Cada vez que un creyente decide vivir con integridad emocional y con sanidad emocional, cada vez que un creyente decide amar con pureza, perdonar con sinceridad y caminar en transparencia, el reino de Dios entonces empieza a avanzar. Porque el reino no se establece solo en este local, se establece en un corazón rendido. Hebreos 3:15 nos está advirtiendo que si oímos su voz, nos dice que no endurezcamos nuestro corazón. O sea, no mañana. ¿Cuándo dice? Si oyeres hoy, no mañana. No cuando ya me encuentre mejor. No cuando los demás hayan cambiado. No, hoy. Dios habla en el presente porque su gracia opera en el presente. A veces, y esto me ha pasado a mí, a veces oramos y Señor, cambia la iglesia. Despierta la iglesia. Y el Señor responde, hijo, deja primero que te cambie a ti y te despierte a ti. Señor, quiero un ambiente en la iglesia más amoroso. Pero estoy amando yo. Señor, quiero más unidad en la iglesia, pero ¿estoy dispuesto yo a perdonar? Quiero líderes que sean íntegros. Quiero a mi pastor que sea Superman.
Pero estoy siendo yo íntegro, soy yo Superman. Esto también aplica para el matrimonio, ¿no? Quiero el supermarido, pero ¿eres tú la supermujer? Quiero la supermujer, no sé qué, pero ¿eres tú el superhombre que esa mujer merece? ¿Eres tú la mejor versión de ti mismo? ¿Eres tú la versión que quieres tú del otro? Rick Warren dijo, no esperes que la iglesia sea perfecta para servir en ella. Empieza tú a hacer el cambio que deseas ver. Wow. O sea, el Espíritu Santo nos está llamando a dejar de hablar de la iglesia en tercera persona. La iglesia. ¡No! Tienes que comenzar a hablar en primera persona. No ellos, sino nosotros. Me pasa mucho ahora con la fiesta de Radio Televisión Vida, ¿no? Llega la gente y dice, ¿seguro que lo conseguís? ¿Cómo que seguro que lo conseguí? 5 años viniendo a congregarte a los pies del Rey y me dices que, ¿seguro que lo conseguís, pastor? No, seguro que lo conseguimos, pastor. ¿Amén? Nosotros lo vamos a conseguir, no vosotros. No es la iglesia la que necesita cambiar, soy yo quien necesita cambiar. Porque cuando cada miembro se deja transformar, se deja cambiar, entonces la iglesia florece. El Evangelio no es un mensaje de reforma externa, sino de transformación interna. La verdadera revolución espiritual no comienza en los púlpitos, sino en los corazones que se rinden. Yo me puedo hinchar aquí a predicar, pero si la gente no rinde su corazón, es igual. La iglesia tiene el poder de cambio más poderoso del universo. ¿Sabes cuál es el poder de cambio más poderoso del universo? Se llama Evangelio de Jesucristo. Un evangelio que no solamente salva, sino que renueva la mente, sana las emociones y es capaz de restaurar las relaciones. C.S. Lewis dijo, Dios no nos da el evangelio para hacernos un poco mejores, sino para hacernos completamente nuevos. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer hoy. Renovarnos desde dentro para que su gloria se vea por fuera. Amén, ponte de pie. Aleluya. Gloria a Dios. Yo creo mucho en esto, Señor. En esto que Dios nos está hablando. Necesitamos ser esta iglesia. Padre, es imposible que cambiemos lo que no enfrentamos. Es imposible que se sane el cáncer que no se descubre. No podemos sanar lo que negamos. Pero si somos sinceros y abrimos el corazón, si escuchamos la voz de Dios y dejamos que Él trate con lo profundo, el cambio va a comenzar aquí, en este lugar y en este mismo momento. Yo sé que la iglesia del futuro, la iglesia que Dios tiene para nosotros por delante, va a ser transformada por hombres y mujeres que se atreven a decir, Señor, empieza conmigo. Comienza conmigo. Me gusta algo que dijo John Wesley, porque él lo resume magistralmente. Él le dijo al Señor, Señor, enciende tú un fuego dentro de mí y que otros vengan a verme arder. ¡Wow! Que vengan a ver cómo ardo. Así comienza toda reforma, con un fuego personal que enciende a otros, con un corazón sensible que responde al llamado del Espíritu, una decisión humilde que dice, Señor, no voy a endurecer mi corazón, hoy voy a escuchar tu voz. Quiero empezar a cambiar, Señor. El futuro de la iglesia no depende del gobierno. La iglesia ha permanecido, ya ha sobrepasado todos los gobiernos pensables. A veces estamos preocupados por la estabilidad del país, por el gobierno, pero la iglesia ha superado todos los momentos de la historia. No depende del gobierno, no depende de todo eso, sino tampoco depende de lugares, porque ha habido momentos que la iglesia no ha tenido templo. Hablaba con Vanessa y Juan Carlos que han estado en Laos y la gente no tiene estos lugares para adorar, no tiene este equipo de sonido, no tiene estas luces, pero la iglesia prevalece. Porque depende de hombres y mujeres que en los secretos se dejan moldear por Dios. Y cuando eso ocurre, el cambio se vuelve imparable. Es un cambio imparable, es un cambio que afecta a la sociedad. La reforma del alma comienza contigo, hermano. Comienza conmigo, hoy, aquí, ahora. Y cuando nosotros cambiamos, cambia la iglesia. Y cuando la iglesia cambia, el mundo ve a Cristo. Aleluya.
Así que el Espíritu Santo está soplando, sopla sobre nosotros, sopla sobre la iglesia, levanta casas espirituales, no solamente esta casa espiritual a los pies del Rey, sino en esta comarca y en Murcia y en España, levanta una iglesia, Señor, donde habite la presencia, no solamente una iglesia que esté llena de actividad, sino que esté llena de tu presencia, que seamos comunidades marcadas por la sanidad emocional, por la compasión, por la verdad, por donde hay restauración, por donde hay verdaderos discípulos, Señor. No sé, a veces pensamos en que tenemos que ser grandes en cuanto a número, pero lo importante es ser profundo, porque si somos profundos seremos grandes. No necesitamos ser famosos, necesitamos ser fieles, Señor. Amén. El Señor quiere derribar estructuras huecas. Quiere comenzar a edificar sobre la roca del corazón para que su iglesia sea una esposa sin mancha, sin arruga, llena de amor sincero, de verdad. Y Dios mismo la quiere purificar y la quiere hacer florecer. Amén. No sé cuántos quieren ser parte de esa reforma. Yo quiero aceptar el llamado para ser una iglesia emocionalmente sana y espiritualmente poderosa. Este es nuestro Jordán, hermanos. Sabéis que el Señor me ha hablado mucho con mi nombre. Muchas veces le pregunto al Señor, Señor, ¿por qué me has traído a Águilas? Y dice, el Señor me ha dicho muchas veces, entiende cuál es tu nombre. Tu nombre es Josué. Y Josué llevó al pueblo a cruzar el Jordán. Llevó al pueblo a la tierra prometida y a conquistar, a derribar las murallas de Jericó, a conquistar Jai y todo Canaán. Y esto de esta sanidad que tiene que comenzar, este cambio que tiene que comenzar por cada uno de nosotros, es como un Jordán, yo lo veo así. Comencemos ese viaje, crucemos, hermanos, juntos. Amén. ¿Quieres orar conmigo? Señor, gracias por la visión de una iglesia emocionalmente sana. Hoy quiero responder y decirte sí a tu llamado, Señor. Quiero ser parte de esta nueva obra. Transfórmame, renuévame y úsame, Señor, para construir una iglesia que ame la verdad y que viva el reino de Dios. Que vivamos en tu reino, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya.